Hola amigos de YouTube, aquí les traigo toda la información y datos curiosos del Mundial de 1962. Bueno, vamos con el video. La Copa Mundial de la FIFA Chile 1962 fue la séptima edición de la Copa Mundial de Fútbol, realizada en Chile durante el otoño, entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 1962. El certamen tuvo el estreno de un balón con forma esférica regular. Crack, fabricado por una compañía local, el uso de los goles después de los puntos para definir los clasificados en los grupos. Su promedio, y música oficial. La canción El Rock del Mundial de la banda Los Ramblers. Elección. Tras los reclamos realizados por las federaciones americanas por haber otorgado la Copa Mundial a Europa 2 veces consecutivas, esta fue destinada a ser organizada por un país sudamericano. Argentina, luego de sus fallidas candidaturas previamente, era la favorita. Sin embargo, el dirigente chileno del Club Magallanes, Ernesto Alvear, asistió a un congreso de la FIFA realizado en la ciudad de Helsinki, Finlandia, durante la realización de los Juegos Olímpicos de 1952. Analizó la situación y consideró que Chile era capaz de organizarlo, ya que durante los años 1950 estaba en su esplendor deportivo al ser una prioridad para los gobiernos radicales, 1938, 1952, y tomó como ejemplo que dicha nación pudo albergar un evento de nivel global, siendo similar por su pequeñez y apartamiento. Chile inscribió su candidatura en 1954, al igual que Argentina y Alemania Federal, que posteriormente desistió para evitar un boicot sudamericano. La delegación de la Federación de Fútbol de Chile, liderada por Carlos Ditborn, el presidente de esta y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y Juan Pinto, recorrió varios países convenciendo a las distintas asociaciones de la capacidad del país para organizar el torneo en comparación a la mayor tradición futbolística, mejor situación económica y superior infraestructura deportiva de Argentina, remarcando su crisis política y público violento. El 10 de junio de 1956 se reunió el Congreso de la FIFA en la ciudad de Lisboa, Portugal, para definir la sede. Ese día, Raúl Colombo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, terminó su discurso de 2 horas en español con la frase: "Podemos hacer el Mundial mañana mismo. Lo tenemos todo". Al día siguiente, Ditborn presentó en 15 minutos 4 argumentos que sostenían la candidatura chilena. Continuidad en la asistencia a torneos y congresos organizados por la FIFA, clima deportivo, tolerancia de credo y raza, así como estabilidad política e institucional del país. Además, Ditborn invocó el artículo 2 de los estatutos de la FIFA que imponían a la Copa Jules Rimet una función de fomento del fútbol en los países poco desarrollados. A continuación, se realizó la votación. Chile fue electo con 32 votos a favor, mientras que Argentina recibió 10 y 14 miembros lo dejaron en blanco. Dentro de los mitos surgidos a partir de esa reunión caben destacar 2. El primero es que Ditborn dio su discurso en español, inglés y francés. Ditborn, hijo de diplomático, efectivamente hablaba varios idiomas, sin embargo, él mismo reconoció haber dado su discurso solo en inglés. Los memorandos repartidos estaban escritos en 4. También, la frase supuestamente pronunciada al finalizar su exposición "porque nada tenemos, lo haremos todo", y que aparece en el tablero marcador del estadio de Arica que lleva su nombre. Esta frase tiene su origen en el título de una entrevista hecha a Ditborn por el periódico local El Mercurio. Equipos participantes. Los equipos participantes de esta edición fueron los siguientes. Alemania Federal, que la pasada Copa del Mundo había alcanzado el 4.º puesto tras ser goleado 6-3 por Francia, clasificó tras salir primero de su grupo, donde se encontraban las selecciones de Irlanda del Norte y Grecia. Otra selección que fue clasificada fue Argentina, que también postuló por la candidatura del torneo, la cual no la alcanzó, venía de ganar el Campeonato Panamericano de Fútbol de 1960, además de hacer una gira europea donde se enfrentó a selecciones como Portugal, España, Italia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Argentina venía también de quedar en la fase de grupos en Suecia 58, donde quedó último del grupo 1, se clasificó tras golear en partido ida y vuelta a Ecuador en la llave 1. Brasil sería la única selección en vez de Chile que no pasaría clasificación alguna, ya que venía de ganar el anterior mundial. Otra selección sería la de Bulgaria, ya que se estrenaría en su primer mundial tras quedar primera del grupo 2 de las clasificatorias europeas, donde se encontraban las selecciones de Francia y Finlandia. La otra selección fue la anfitriona Chile, que no se clasificaba para un mundial desde Brasil 1950, también como Brasil no pasaba clasificación alguna.
Para este mundial se contrató al entrenador Fernando Riera, quien jugó en la selección en aquel mundial, donde marcó un gol a Estados Unidos. El plantel lamentó la ausencia del jugador Enrique Ormazábal, jugador de Colo-Colo, quien por diferencias con el entrenador fue descartado para ir al mundial. El plantel estuvo compuesto por 22 jugadores, los cuales jugaban en clubes como Colo-Colo, Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Everton, Unión Española, Universidad Católica y Santiago Morning. La selección colombiana se estrenaba en su primer mundial, ganando muy apretadamente en clasificatorias a Perú. Tuvo muchos problemas para escoger un técnico para este mundial, ya que la de fútbol designaba a Adolfo Pedernera y la de mayor a Rodolfo Kralj. Tras crearse el Pacto de Río se designó oficialmente a Adolfo Pedernera. Otra selección sería la de Checoslovaquia, que venía haciendo un muy buen papel en la Eurocopa de 1960, ganando el tercer puesto a Francia. En su grupo de clasificación empató contra Escocia, por lo cual se tuvo que jugar un partido de desempate donde los checos ganaron por 4-2. La selección de España volvía a un mundial tras lo hecho en Brasil 1950, tras quedar en el cuarto puesto, se clasificaría tras ganar los partidos de ida y vuelta a Marruecos. La selección de Hungría fue otra clasificada, tras quedar puntero en el grupo de clasificación donde también se encontraban Países Bajos y Alemania Democrática. Esta selección venía de ganar bronce en los Juegos Olímpicos. La selección de Inglaterra fue otra clasificada, tras quedar en fase de grupos en el Mundial de 1958, en su grupo clasificación dejó detrás a Portugal y Luxemburgo. La selección de Italia fue otra clasificada tras golear a Israel, no se clasificaba desde Suiza 1954. La selección mexicana se clasificó tras ganarle 1-0 global a Paraguay, venía de ganar el tercer puesto en 1960 en los campeonatos panamericanos. La selección de Suiza fue clasificada tras ganar un desempate contra Suecia, el cual ganó 2-1. La Unión Soviética fue otra, quedó primera del grupo donde estaba Turquía y Noruega. En el 1960 había ganado la primera Eurocopa. La selección uruguaya llegó al Mundial tras ganarle Bolivia. En el 1959 había ganado la Copa América. La selección yugoslava fue otra tras ganarle a Corea del Sur con un global de 8-2. En el 1960 ganó los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Organización. Los preparativos para la cita mundialista fueron iniciados inmediatamente, especialmente debido al apoyo entregado por parte del presidente de Chile Jorge Alessandri, quien asumió en 1958. Los planes para modernizar gran parte del país, especialmente en cuanto a transportes y telecomunicaciones, avanzaban velozmente. Sin embargo, todo cambió el 21 y el 22 de mayo de 1960 con el terremoto de Valdivia, que afectó a todas las ciudades al sur de Talca, provocando cerca de 2.000 fallecidos y 2 millones de afectados. Ditborn pensó en que el sueño de su mundial había finalizado y decidió acercarse al presidente Alessandri, para devolverle el dinero que había prestado el gobierno para la realización del torneo, pero él expresó: "El mundial, señores, se hace en Chile, sí o sí". Para evitar la cancelación, diversas federaciones de fútbol colaboraron con el comité organizador y la FIFA entregó una donación de $20.000. El terremoto obligó a la modificación completa de la programación del mundial, que tendría 8 sedes. Las ciudades de Talca, Concepción, Talcahuano y Valdivia fueron descartadas, mientras que Antofagasta y Valparaíso desisten de serlo debido a que sus estadios no podían ser autofinanciados, condición que debió imponer la federación ante la falta de recursos. Sin embargo, la Municipalidad de Viña del Mar y la Junta de Adelanto de Arica logran remodelar sus sedes deportivas, mientras la cuprífera estadounidense Braden Copper Company, dueña de la mina El Teniente, permite la utilización de su estadio en Rancagua. Con 3 sedes más la capital, el mundial podía realizarse, aglutinando en cada uno de los estadios los partidos de cada grupo. Para la Copa hubo nuevamente una marca de participantes. Con la implantación del promedio de goles, el sistema clasificatorio se ahorró partidos de repesca que lo extendían innecesariamente. Francia y Suecia, que habían estado en el podio del mundial previo, marcaron la sorpresa al no clasificar, mientras nuevamente no clasificaron equipos de Asia y África. Los organizadores escogieron a la norteña ciudad de Arica, pensando en la segura clasificación del Perú, que vendría con su hinchada por su cercanía a la frontera con ese país, pero finalmente fue Colombia, que eliminó al Perú contra todo pronóstico. El 18 de enero de 1962 es realizado el sorteo del Mundial en el Hotel Carrera. Chile integró el grupo más difícil al tener que enfrentar a Alemania Federal, Italia, 2 campeones previos, y Suiza.
Tras la muerte de Pinto en 1957, Dittborn fallece repentinamente el 28 de abril, 32 días antes del inicio de la Copa, producto de una pancreatitis aguda. En su honor, el seleccionado local portó una cinta negra bajo su escudo mientras Carlos y Juan Dittborn, hijos del organizador, fueron los encargados de izar la bandera el día de inauguración del torneo. Tuvo un impacto destacado en la naciente televisión chilena, ya que los tres canales existentes, Canal 9, Canal 13 y UF Televisión, realizaron grandes inversiones para adquirir equipos móviles y emitir algunos partidos en directo, junto con mejorar la calidad de sus transmisiones y masificar dicho medio de comunicación. Antes que 1962 pase a la historia, demos una ojeada al acontecimiento futbolístico más importante del año: el Campeonato del Mundo disputado en Chile. El calificativo lo merece por los resultados verdaderamente excepcionales conseguidos. Recordemos solo de pasada que la asignación de la competencia a Chile dio lugar a discusiones de todo género y en algunos casos también a protestas hacia la FIFA por haber dado a la gran competencia mundial una sede presuntamente inadecuada. Se deploró la insistencia en la designación de pequeños países, faltos de la necesaria capacidad, se habló de seguros desastres financieros, se aseguró que, por primera vez, las asociaciones participantes no obtendrían ni siquiera el reembolso de sus gastos, etc. Todo esto, a decir verdad, se agudizó después del desastroso terremoto que asoló a Chile, haciendo suponer que el país, por las obligaciones de la reconstrucción, quedaría imposibilitado para hacer salir un solo dólar de sus arcas fiscales. Nos alarmamos por una presunta insuficiencia receptora, se juzgó severamente el escaso cupo de los estadios y su precaria condición técnica. Sedes. Al principio los organizadores del Mundial habían pensado en tener 6 sedes, pero en el 1960, tras el terremoto de Valdivia todo cambió, uno de los estadios era el de Concepción, pero el terremoto lo dejó abajo, al final los organizadores dejaron en 4 sedes y 4 grupos. El primer estadio fue el que se encontraba en Arica, que tuvo una capacidad de 12.670 espectadores. Se le llamó Carlos Dittborn, que fue el presidente de la Conmebol y del comité organizador del Mundial de 1962, que falleció días antes de la inauguración del mismo. El estadio fue creado por iniciativa de la Junta de Adelanto de Arica, en respuesta a la deserción de Antofagasta como sede representante del norte de Chile. Como anécdota, la municipalidad de Arica acordó racionamiento de agua para la ciudad por 3 días a la semana para que el pasto creciera en óptimas condiciones para el desarrollo del Mundial. Los organizadores del Mundial de 1962 escogieron a la norteña ciudad de Arica, pensando en la segura clasificación del Perú, que vendría con su hinchada por su cercanía a la frontera con ese país, pero finalmente fue Colombia, que eliminó al Perú, contra todo pronóstico. Valentín Granatkin, vicepresidente de la FIFA y jefe de fútbol de la Unión Soviética para la revista En Viaje, expresó sobre el estadio: cuando vi el desierto desde la ventanilla del avión, durante más de 2 horas, me sobrecogí y pensé que no podría ser cierto que en estos parajes se efectúen encuentros del campeonato mundial. Pero una vez en tierra comprobé lo que puede la labor del hombre, cuando se esfuerza por cumplir. En el estadio Carlos Dittborn se produjo el único gol olímpico que se ha marcado en un mundial. Lo hizo el colombiano Marcos Gol en el partido entre Colombia y la Unión Soviética el 3 de junio de 1962. El segundo estadio se encontró en Viña del Mar, llamado Estadio Sausalito, con una capacidad de 23.491 espectadores. En la década de 1960 su nombre cambia producto de la firma del Convenio de Ciudades Hermanas con la localidad norteamericana de Sausalito, y en 1962, mientras era alcalde Gustavo Lorca Rojas, se gestionó a través del Parlamento y del Ejecutivo la aprobación de la Ley número 13.364, que otorgaba una serie de recursos de adelanto para la ciudad, la que permitió remodelar y ampliar el estadio a 26.144 localidades, más acomodaciones para los medios de comunicación. El tercer estadio fue el Estadio Nacional de Chile de Santiago, que tuvo una capacidad de 75.500 espectadores. A comienzos de los años 1960, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, hijo de Arturo Alessandri, comenzó la remodelación y ampliación del estadio para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 1962, séptima versión del evento, que se llevaría a cabo en el país. El principal cambio que sufrió el recinto fue que el velódromo que circunvalaba la cancha fue sustituido por galerías, aumentando con ello su capacidad original, superando entonces las 95.000 personas. Y el último estadio fue el Estadio de Labrada en Coperco. Se encontró en Rancagua, que tuvo capacidad de 15.650 espectadores.
La designación del estadio de la Braden-Cooper de Rancagua como sede mundialista se debe a una emergencia. En efecto, el terremoto de Valdivia de 1960 destruyó las ciudades sedes originales de la Copa Mundial de Fútbol de 1962 que eran Talca, Concepción, Talcahuano y Valdivia, lo que produjo su descarte automático y obligó a la modificación completa de la programación del Mundial. A esto se suma que Antofagasta y Valparaíso desistieron de ser sedes debido a que sus estadios no podían ser autofinanciados, condición que debió imponer la federación ante la falta de recursos. A pesar de los esfuerzos de la Braden-Cooper Company, el teniente fue considerado por muchos como el más modesto de los escenarios de dicho mundial, debido a su estructura sencilla y poca capacidad de público. A tanto llegó la frugalidad que un periodista argentino tuvo una impresión de estar más en un estadio de la tercera división de su país que en uno mundialista. Grupo 1. El Grupo 1 se concentró en el estadio Carlos Dittborn de Arica, donde estuvieron las selecciones de Uruguay, Colombia, Unión Soviética y Yugoslavia. El primer partido se enfrentaron los equipos de Uruguay y Colombia donde Uruguay ganó 2-1, en el primer tiempo Colombia comenzaría ganado 0-1 con el primer gol de Colombia en una Copa del Mundo que lo anotó Francisco Zuluaga. En el segundo tiempo Uruguay se impondría con 2 goles. Para terminar la primera jornada terminó con el partido de la Unión Soviética y Yugoslavia, donde los soviéticos se impusieron 2-0. La segunda jornada comenzó con el enfrentamiento de Yugoslavia y Uruguay, donde Uruguay comenzaría ganado con un gol de Cabrera, después Yugoslavia lo daría vuelta con 3 goles, así ganaría sus 2 primeros puntos. El otro partido, la Unión Soviética contra Colombia, fue un partido más apretado que terminó 4-4, con el primer y hasta ahora único gol olímpico de las Copas del Mundo quien lo marcó gol de Colombia. La última jornada fueron las decisivas. La Unión Soviética ganó 2-1 a los uruguayos, y pasaba como primera de grupo con 5 puntos, los colombianos no pudieron hacer mucho en su último partido, Yugoslavia los goleó 5-0. Mientras los 2 europeos pasaban la primera fase, los sudamericanos quedaban en la primera ronda. Grupo 2. El segundo grupo se jugó en el Estadio Nacional de Santiago, aquí se enfrentaron las selecciones de Alemania Federal, Suiza, Italia y la anfitriona Chile. El primer partido de este grupo fue el inaugural, se jugó el 30 de mayo de 1962, donde hubieron 65.006 espectadores. Donde Chile jugó contra Suiza, a los 6 minutos Uetrich marcaría a favor de Suiza, Chile no se levantaría hasta el minuto 44, donde aparecería Leonel Sánchez. Se irían al descanso 1-1 en el segundo tiempo, marcarían Jorge Ramírez y otra vez Sánchez. El partido terminaría 3-1 a favor de los chilenos. El segundo partido, Alemania Federal se enfrentaría a Italia, que terminaría 0-0. La segunda jornada comenzaría con el partido de Chile versus Italia. Conscientes de que el ambiente sería duro, los jugadores de Italia entraron a la cancha lanzando ramos de claveles blancos a las 66.000 personas presentes en el Estadio Nacional de Chile como intento de amainar los ánimos del público asistente. Como respuesta, junto con lanzar los claveles de vuelta a los futbolistas italianos en símbolo de rechazo, la multitud provocó una estruendosa silbatina y las pifias llenaron el recinto. Se dice que el jugador estrella del equipo italiano, Omar Sivori, consciente de la situación, se habría negado a participar en la formación inicial. El partido comenzó y de inmediato se notó el estilo de juego a la italiana, con una presión constante y a ratos violenta. La primera falta fue ocasionada a los 12 segundos de juego, 18 a los 7 minutos, un violento golpe del delantero Giorgio Ferrini al chileno Honorino Landa provocó la primera expulsión por parte del árbitro inglés Ken Aston, quien inventaría posteriormente las tarjetas amarilla y roja. Ferrini se negó a abandonar la cancha, lo que motivó la intervención de personal de Carabineros de Chile, procediendo a su arresto. Sin embargo, bastarían minutos para que el mismo Landa cometiese una falta notoria, siendo perdonado por el árbitro. El partido comenzaría a desarrollarse lentamente debido a que continuamente se detenía producto de una falta que provocaba discusiones y disputas entre los jugadores. En el minuto 38 del primer tiempo se produjo el enfrentamiento más recordado de la jornada. Leonel Sánchez desbordó por el costado izquierdo de la cancha siendo marcado por Mario David, provocando la caída al piso de Leonel. Mientras el chileno estaba en el suelo, David lo golpeó repetidamente, lo que provocó la furia de Sánchez. Leonel Sánchez, hijo de Juan Sánchez, campeón chileno de boxeo, se levantó y propinó un golpe con su puño izquierdo a David. Ninguna de las dos acciones fue sancionada por el juez Aston.
Minutos después, en pleno juego, David se vengó y le propinó una espectacular patada voladora a Leonel Sánchez, siendo inmediatamente expulsado por Aston. Al regresar al segundo tiempo, Chile mejoró su juego y, a los 74, un tiro de Sánchez rebotó en el arquero Carlo Matrel, quien no logró despejar, y finalmente anotó Jaime Ramírez. Un minuto después, un tiro gol de Landa fue anulado por estar fuera de juego. Y a los 88 un tiro de Jorge Toro, a más de 30 metros de distancia, se insertó en el arco italiano decretando el 2-0. Una nueva falta contra Landa permitió al árbitro Aston terminar con el partido a los 90 exactos. El estadio estalló de alegría pues Chile aseguraba su clasificación a la segunda ronda. Se pasaría a llamar la Batalla de Santiago. El otro partido, Alemania Federal le ganaría 2-1 a Suiza. En la última jornada de este grupo Chile se enfrentaría a la Alemania Federal por la cual perdió 2-0. Italia, aunque goleó 3-0 a Suiza, no pudieron clasificarse estas dos selecciones, Chile y Alemania Federal pasaban a la siguiente ronda. Grupo 3. El tercer grupo se jugaría en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, y aquí se encontraban las selecciones de Brasil, México, España y Checoslovaquia. El primer partido lo disputaron Brasil contra México, donde se tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para ver goles. Zagallo en el 56 y Pelé en el 73 le darían la victoria a Brasil. Por otro lado, los checos aprovecharon la desconcentración de la defensa española para anotar el único gol del partido en el minuto 80. En la segunda jornada el partido de Brasil y los checos quedaría 0-0. Pero en el partido de España contra México el español Peiró marcaría el gol del triunfo en el último suspiro del partido. España ganaba por la mínima. En el último partido de Brasil comenzaría perdiendo Adelardo, el español marcaba en el minuto 35, se tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para ver los dos goles de Amarildo que lo daba vuelta, así Brasil pasaba como primera de grupo. En el otro partido México ya eliminado no se dejaría vencer, el gol de Václav Maek se dio a los 15 segundos del partido, convirtiéndolo en el más rápido del mundial hasta antes del gol de Hakan Şükür en el 2002. El partido estaba 0-1. Díaz, del Águila y Hernández de penal le daban la primera victoria de México en un mundial. Grupo 4. El último grupo se jugaría en Rancagua en el estadio Bradenco-Perco, donde Argentina, Hungría, Bulgaria y Inglaterra se mirarían las caras. En el primer partido Argentina contra Bulgaria solo bastó que el argentino Facundo apareciera en el minuto 4 para darle los primeros 2 puntos a su selección. Se verían más goles en el partido Hungría contra Inglaterra donde Hungría se pondría arriba 2-1. En la segunda jornada Inglaterra se vería las caras con Argentina a la cual le ganó por 3-1. Bulgaria las pasó más mal aún pues Hungría hizo la goleada del campeonato por 6-1. En los dos últimos partidos donde Hungría jugaría con Argentina y Inglaterra con Bulgaria los dos partidos se quedarían 0-0, Hungría pasaba como primera y Inglaterra como segunda por diferencia de gol. Argentina otra vez se quedaba en la primera fase. Cuartos de final. El primer partido de cuartos se jugaría el 10 de junio de 1962, donde se verían las caras Chile y la Unión Soviética, en el estadio Carlos Dittborn. Sería que a los 11 minutos de partido Leonel Sánchez caería tras una falta la cual reclamaron penal, pero el árbitro León dijo que era tiro libre, Leonel Sánchez marcaría de tiro libre y el estadio estallaría de emoción. En el minuto 26 Igor Chislenko marcaría la igualdad, pero solo serían 3 minutos para que Eladio Rojas marque el decisivo gol del triunfo para Chile que pasaba a las semifinales. El segundo partido de cuartos sería entre Brasil contra Inglaterra. Brasil no contaría con su jugador estrella Pelé que se había lesionado en el partido contra España. En el 31 Garrincha marcaría el 1-0, el inglés Hitchen 7 minutos después pondría la igualdad. En el segundo tiempo aparecerían las figuras de Brasil Babá y otra vez Garrincha para que Brasil pase a las semifinales 3-1. El tercer partido Checoslovaquia contra Hungría fue un partido más bien apretado, donde solo bastó con un gol al minuto 13 del checo Adolf Scherer para pasar a su selección a las semifinales. Y el último partido fue Yugoslavia versus Alemania Federal donde estas dos selecciones se verían nuevamente las caras tras Suecia 58 donde en cuartos de final Alemania Federal le ganó 1-0 a Yugoslavia pero esta vez quedó 1-0 por parte a favor de Yugoslavia con gol de Radakovic en el minuto 85. Semifinales. El primer partido de las semifinales fue el Brasil contra Chile, donde Brasil le ganó 4-2 a Chile con un doblete de Garrincha y otro de Babá por la parte chilena Jorge Toro y Leonel Sánchez marcarían los goles.
En el minuto 80 Garrincha sería expulsado tras una patada a un contrario, pero no se perdería la final, también sería expulsado Honorín Holanda en el 83. Y el segundo partido de semis Checoslovaquia se enfrentaría a Yugoslavia, los checos ganarían 3-1 con un gol de Kadrava y un doblete de Scherer. Mientras que el yugoslavo Jerković marcaría el 1-1 del partido. Tercer lugar. El partido por el tercer lugar se jugó el 16 de junio de 1962, en el Estadio Nacional de Santiago frente a 66.697 espectadores, solo bastó con un remate de Eladio Rojas al último suspiro del partido para darle el tercer lugar a la anfitriona. Chile celebró como si hubiera ganado el campeonato. Final. La final del campeonato se celebraría el 17 de junio de 1962 en el Estadio Nacional de Santiago, donde Brasil e Inglaterra se verían de nuevo las caras tras el empate a 0 en la fase de grupos. En el minuto 15 Josef Masopust anotaría para los checos el 0-1, pero los brasileños no se darían por vencidos. Amarildo en el minuto 17 marcaría el 1-1 con un remate por la banda izquierda. Los demás goles llegarían al segundo tiempo, donde Sito anotaría de cabezazo en el 69, el último gol no marcaría Baba en el 78 tras un error del portero checo William Strohov. Así Brasil se consagraba como bicampeona del mundo. Goleadores. Esta edición mundialista es la que más goleadores tiene y con menos goles. Hubieron 6 goleadores con 4 tantos anotados. Ellos fueron el húngaro Florian Albert, los brasileños Garrincha y Baba, el chileno Leonel Sánchez, el soviético Valentín Ivanov y el yugoslavo Dragan Jerković. Bueno, espero y les haya gustado. Si quieren que haga más vídeos contando la historia de un mundial o cualquier competición, déjenlo en los comentarios. Dale like y suscríbete, nos vemos en la próxima.